Hola Leopi, bienvenido a mi programa Naxos Invita. Quiero darte la bienvenida, pues en nombre de los colombianos y de los latinoamericanos, a ti, a este espacio que he creado hace un buen tiempo. Y pues nada, hoy he querido traer a un mexicano, un experto en programación neurolingüística que conocí hace unos añitos aquí en Bogotá cuando yo me estaba entrenando como practitioner y máster en programación neurolingüística. Y de repente resulta que Leopi, que es el nombre de mi invitado, Leonel Castellanos, es un excelente músico y además de ser excelente músico es muy buen hipnoterapeuta y además de ser excelente hipnoterapeuta resulta que es un maestro de la seducción y nos va a presentar en esta entrevista su última obra o su primera obra en términos de libros porque ya has producido y de eso vamos a hablar CDs y buena cantidad de producción musical. ¿Cómo estás, Leopi? Bienvenido. Todo muy bien, Álvaro. Gracias por la invitación vía satélite, aérea, internet, cibernética desde México. Vía virtual, pues nada, me alegra mucho tenerte aquí. Como les contaba, Leopi hace parte de un staff muy selecto que es el staff latinoamericano de la PNL. Digamos que Leopi ha tenido contacto directo con uno de los fundadores de la programación de la lingüística, Richard Bandler, y que aquí con todo su staff eh, en México y su staff en Colombia, pero quiero que nos hables empecemos a conversar un poquito sobre la programación neurolingüística. ¿Cómo llegaste a ese tema de la programación neurolingüística? Porque te considero un experto, además porque has tenido, como decía, ocasión de compartir con Richard Bandler y aquí con todos sus discípulos en México. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo comenzó todo ese cuento? Fíjate que comenzó por pura casualidad. Yo en realidad no estaba buscando ni aprender programación neurolingüística, ni leer un libro, en realidad no estaba buscando nada. Gabriel Guerrero, que es o era el representante de Bandler en México, me contrataba para poner equipo de sonido, para musicalizar los cursos que daba él. Y francamente los primeros cursos en los que trabajé con él, yo estaba ahí sentado poniendo discos y poniendo equipo de sonido pensando que era una farsa, ¿no? O sea, Ujú. pues me sonaba demasiado bueno para ser verdad todo lo de la programación neurolingüística, porque ya decían que podían curar fobias en minutos y cosas así. Pero por ahí del tercer, cuarto curso, donde estuve con Gabriel, un día le di el beneficio de la duda a lo que decía y lo probé en el contexto que yo quería mejorar, que era que yo cuando era más joven, o sea, más bien muy joven, 16, 15, era súper tímido, súper inseguro y básicamente yo acercarme a una mujer era una misión imposible. Ajá. Entonces empecé a ir a trabajar en estos cursos y dije, a ver, voy a probar si esta técnica, no sé, por ejemplo, las anclas, a ver si es cierto, ¿no? Si sirven y si me pudieran servir a mí para ser más seguro de mí mismo o para conocer chicas. Y cuando vi que me salió por primera vez, pues dije, no puede ser, o sea, tengo que averiguar todo lo que hay de esto para yo dejar de ser el tímido inseguro. Y me puse a practicar, y me puse a practicar mucho. Y de hecho, por ejemplo, con Gabriel yo habré trabajado en unos 200 cursos, y yo siempre estaba a un lado ahí poniendo música y poniendo equipo, pero poniendo mucha atención. Y lo que me diferenciaba un poco de la mayoría de la gente que toma cursos es que yo salía de ahí y me ponía a practicar lo más que pudiera con cuanta gente se me pusiera enfrente. Hasta que me empezó a salir muy bien. Ujú. Después de un tiempo, fue cuando ya Gabriel empezó a traer a Richard Bandler a México. Y entonces ahí ya me empapé ya muy bien de cómo funcionaba y cómo lo hacía él, básicamente, ¿no? Bandler. Porque pues sí es un personajazo, ¿no? El tipo es un genio, obviamente, pero además es como el chico malo, ¿no? Aunque ya sea grande, pero sí era irreverente, irrespetuoso, dice groserías y es muy divertido. Y entonces empecé a trabajar con él en el tema de igual, poner el equipo de sonido y hacer música mientras él hacía inducciones hipnóticas, por ejemplo. Pero todavía tuve una enseñanza más que fue que empecé a traducirlo. Una época en la que Gabriel me pidió que yo empezara a hacer la traducción simultánea de Bandler. Entonces ahora tenía todavía un canal más y muy diferente para aprender, que era escucharlo a él hablar en inglés y yo hablar en español al mismo tiempo. Y pues era como un trance, ¿no? Era como un viaje y se me quedó grabado todo. Eh, Me voy a regresar unos cuantos años. En aquella época que yo tenía 16, 17, competir con mis amigos, que todos eran más altos que yo, porque pues eso es muy sencillo. Otros eran guapos, otros tenían mucha plata. Me empecé yo a inventar técnicas. Yo decía, bueno, a lo mejor esto puede funcionar o a lo mejor esto otro. Y sí, en algún momento ya tuve mi primera novia, pero pues
obra y gracia del Espíritu Santo, por suerte, porque no sé ni cómo le hice. Pero la siguiente ya apliqué yo un poco de mis mañas. Ajá. Y bueno, tuve otra también con la que duré mucho tiempo, pero después de la última, yo ya me quería sacar la espinita, así decimos en México, no sé si digan igual en Sí, Colombia, acá ya se quería, dice tal cual. ¿sí? Sí. Ya quería yo quitarme mi trauma de adolescencia y de verdad poder salir con niñas y dejar de ser tímido. Entonces empecé a practicar mucho lo que veía en los cursos con Gabriel, lo que veía en los cursos con Bandler, junto con lo que yo, o según yo, me había inventado. Y lo practiqué, pero así medio obsesivo, compulsivo, por dos razones. La primera, pues porque de verdad quería ver si sí funcionaba. Y la segunda, porque me empezó a gustar. Ujú, Me daba emoción, ¿no? Ver a una chica y decir, tengo que conocerla, aunque me esté muriendo de miedo. ujú. La etapa 2 de mi investigación fue, ok, ya no me es difícil conocer a una chica, ahora tengo que lograr que ella se vea atraída a mí, Ajá. aunque yo fuera ahí pensando en el estigma, en el trauma de yo no soy guapo, ¿no? Y igual empezó a resultar súper bien, al grado de que en algún momento mis amigos me empezaban a pedir consejos o me decían, oye, Leopi, pero ¿cómo le haces si tú no eres guapo, no eres alto, no tienes plata? ¿Cómo diablos sales con chicas tan guapas? Sí, no. Y obviamente pues eso para mi ego alimentaba que yo quisiera hacerlo todavía más. Hasta que de plano algún día ya todo el mundo me preguntaba y de repente a un buen amigo, Xavi Pirla, que es entrenador de PNL en Barcelona, a él se le ocurrió que escribiera el libro y voilà, aquí estoy. Ok, Leopi. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron aquellas cosas de programación neurolingüística? Ya nos hablaste un poquito del anclaje. ¿Cuáles son aquellas cosas de programación neurolingüística que tú muestras o que en tu experiencia te funcionaron? Mira, te voy a contar. Muchas personas dicen que saben programación neurolingüística y creo que han un poquito bajado la categoría del tema porque resulta que no saben. Saben un poquito de una cosa, saben un poquito de otra, se han leído de Sapos a Príncipes, se han leído Aprendiz de Brujo y ya se graduaron en programación neurolingüística. Pero el tema es bastante diferente. ¿Qué es en concreto la programación neurolingüística y qué herramientas son las que tú usualmente empleas? Ok, pues fíjate, aquí te va una declaración muy fuerte. Uh -huh. Yo no he leído ni un solo libro de programación neurolingüística, ni uno. Estuve en muchos cursos y me empapé obviamente de toda la información y pues de una manera pues, De en vivo, primera ¿no? Y a mano. todo color. Exacto. Y pues de uno de los fundadores, entonces pues súper fuerte. Eh, ¿Qué es la programación neurolingüística? Yo siempre digo una definición muy rara, yo digo que es como una psicología fumada. Ya sabes, está la definición que todo el mundo se aprende, ¿no? De la experiencia subjetiva y todas esas cosas. Yo lo que decía es, bueno, es algo de la mente donde controlar lo que tú haces en la mente para ti y para otros. Y en un principio, pues sí, la herramienta que se me hizo más lógica y que tenía más sentido en mi cabeza neófita de programación neurolingüística era el anclaje. Uh Se -huh. me hacía tan lógico como el típico ejemplo de si hueles la loción de una persona que fue muy importante para ti o el perfume, ¿no? Y sientes algo, ahí está el estímulo pegado a la sensación. Pero de las que yo más uso y que ya después les encontré mucha lógica fueron, por ejemplo, las claves de acceso ocular, Ajá. que se me hacen muy interesantes. No las uso todo el tiempo porque en mi experiencia varía mucho. Eso de que arriba es recordado, Sí, es bastante imaginado, relativo, ¿no? visual. Sí, pero lo que sí, yo sí pongo mucha atención es hacia dónde es bueno y hacia dónde es malo, Uh -huh. para poner ahí mi producto en el caso de que sea yo, ¿no? Sí. Otra cosa que me gusta mucho de la programación neurolingüística son los patrones de lenguaje. Yo utilizo mucho, por ejemplo, la ilusión de alternativa, cuando ya quiero cerrar la venta, por Uh así -huh. decirlo, y la uso bastante, porque sí, pues le das opciones a la persona. La última opción es una muy fuerte como para presionar y la última es la válvula de escape, la ilusión de alternativa para que diga que sí, Uh y -huh. ese sí, y todas las opciones que diste te convienen a ti. ¿Qué otra cosa uso? Uso mucho las submodalidades, no tanto en el contexto de decir que, o más bien, ¿cómo te explico cómo las uso? De describirle a una persona o pedirle que me describa con todo lo que pueda las cosas que viven para generar un estado. Y lo Ajá. mismo hago yo cuando cuento una historia. Utilizo todas las submodalidades posibles para que la descripción de la historia sea espectacular. Porque yo he encontrado ya en el tema un poco más de seducción que las personas, y esto se lo robé a Owen Fitzpatrick, que es otro entrenador de Ajá. PNL en Irlanda. Él dice que las personas se enamoran de la manera en que otras personas cuentan sus historias. Se me hace lo más lógico del mundo. Uh -huh. Todos tenemos un amigo de esos que llegan y te cuentan las cosas y te tienen entretenido Sí, tienen una como hora contándote una tontería.
Entonces yo empecé de cómo contar una historia espectacularmente, pero obviamente utilizando sus modalidades, obviamente tratando de generar un estado en la persona, obviamente poniéndole imágenes en el cerebro, y en el momento que yo encontraba que estaba generando un estado, ahí sí ponía un ancla. Me Ajá. fijaba también que si la persona ya estaba en un estado espectacular, a dónde volteaba los ojos. Y ya después seguía con la conversación normal y las otras técnicas que yo utilizo, que ya son más de contexto de seducción y atracción, para ya después, a la hora de cerrar la venta, disparar el ancla, situarme donde tiene los recuerdos buenos en el ángulo visual y utilizar un patrón del lenguaje para obtener un sí o un sí. Oh, excelente, excelente, excelente. Mira, a mí estos temas me apasionan mucho porque, bueno, he leído bastante, bueno, me he formado también con Gabriel y con todo el equipo. Ha sido para mí bien apasionante. Yo trabajo algo que me parece fantástico y son patrones de persuasión. De hecho, hace poquito saqué un ebook gratis de patrones de persuasión. ¿Cómo te ha ido con el tema? Tú no sé si trabajas el tema de la hipnosis conversacional, con todo el tema de generar profundos estados en una simple historia. ¿Cómo has manejado ese tema de la hipnosis conversacional? Si lo has manejado o el tema de la persuasión.